Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque discutían sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. El día de ayer ya habíamos visto precisamente el libro del Siráside o del Eclesiastés, o eclesiástico, perdón. Y en ese sentido, fíjense cómo hoy vuelve a tomar este libro y qué nos quiere dar a entender. Primero, que tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? Es un pueblo judío con tradiciones judías, pero que se ha mezclado o que está en contacto muy directo con el mundo helenístico o precisamente el mundo pagano. Y recordemos que el mundo pagano tiene una gama de diversos dioses, según el elemento, según la necesidad. Y entonces lo que quiere dar a entender el autor de este libro es que solamente hay un Dios verdadero, aquel que está al pendiente, aquel que oye, aquel que ve, aquel que de alguna manera escucha el clamor de su pueblo. ¿Y por qué hace esto? Porque obviamente al entrar estos judíos en contacto con todo este mundo, pues muchos obviamente se fueron desviando, otros fueron pues siendo seducidos por estos dioses. Y les dice: no, a ver, mira, el único Dios es aquel que sirve, aquel que escucha, aquel que está al pendiente. Y a ese Dios precisamente es al que tú te debes de adherir, es al que tú te debes precisamente que abrazar. ¿Por qué? Porque los otros dioses no salvan. Y por eso ahora entendemos el Salmo 36, ¿no? Pon tu vida en las manos del Señor, no en cualquier tontería, sino en el mismo Dios, en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de la revelación, el Dios que sí te oye, el Dios que sí te escucha. Pero el ser humano en su religiosidad, pues busca cosas superficiales, ¿no? O sea, hablamos de los helenísticos, hablamos del mundo pagano de ese tiempo, pero ponte a pensar hoy en día, ¿no? Hoy en día el ser humano le rinde pleitesía a dioses que no ven, que no escuchan. Ahí está la adoración a la muerte, al famoso Changó, al Martín Valverde, ¿no? O no sé cómo se llama ese santo, ¿ah? Disque santo. A tantas deidades que no ven, que no escuchan. Y obviamente el hombre se siente defraudado en un momento de su vida por estas deidades, pues que no están, que no son. Y en vez de acercarte a Dios y poner tu vida en manos de Dios. Pero para que comprendas eso, precisamente necesitas esa relación, esa sabiduría de parte de Dios. ¿Y quién de nosotros pide la sabiduría de Dios? ¿Quién de nosotros pide el aumento de fe? Muy pocos. ¿Quién dice: oye Señor, dame sabiduría para poder comprender a mi hermano, para poder abrazar a mi hermano, para poder comprender las cuestiones de la vida, para comprender el por qué me llegó la enfermedad?
Y cuando no tenemos esa sabiduría, pues obviamente no ponemos la confianza en Dios y obviamente, ¿verdad? No entendemos a Dios. ¿Qué les pasa a los discípulos en este evangelio? Precisamente eso, ¿no? No entienden a Dios, no entienden a Jesús, no entienden el proceder. O sea, les está hablando de que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, que va a resucitar. Y fíjate cómo Jesús le da tiempo a estos discípulos, teniendo tanta gente, teniendo gente que lo está siguiendo, pero Él no quiere que lo sigan en ese momento porque está enseñando a sus discípulos, les está desmenuzando la voluntad de Dios, les está explicando con palitos prácticamente y manzanas, pero los discípulos torpes, ¿verdad? No entienden. ¿Y qué están haciendo? En vez de escuchar al maestro, están pensando en cosas superficiales. ¿Quién es el más importante? Jesús, fíjate cómo Jesús es un Dios que escucha, es un Dios que ve, es un Dios que está atento. Y por eso cuando llegan a Cafarnaúm les pregunta, a ver, ¿de qué estaban discutiendo? ¿Y qué hacen los discípulos? Se quedan callados. Y dicen, ¿por qué? Porque tienen miedo de pedirle explicación a Dios. Y a veces en nuestras oraciones tenemos miedo de pedirle una explicación a Dios. Tenemos miedo de Dios. A pesar de que somos fieles de Dios, muchas veces tenemos miedo de Dios porque sabemos que nos puede descubrir, porque sabemos que Él nos desnuda en el alma, porque sabemos que Él precisamente penetra lo más profundo de nuestro ser. Y tenemos miedo. Y entonces dice Jesús, no deben de tener miedo. Un verdadero fiel a Dios tiene que tener la confianza en Dios, no miedo a Dios. Si tú sigues a Dios por miedo, híjoles, estás mal. Y ese es un estereotipo de Dios que te ha vendido precisamente mucha gente dentro de la iglesia, ¿no? O sea, acuérdate de tu catequista. ¿Qué te decía tu catequista? Si te portas mal, Dios te va a... ¿Cómo que te carga el payaso? No, a ver, Dios te va a castigar, ¿verdad? Dios te va a castigar. Si te portas mal, Dios te va a castigar, ¿no? Y ahí tenemos un Dios castigador. Ese es el Dios de la revelación, ¿verdad que no? No, es un Dios que está atento, es un Dios que no debes de tenerle miedo. Y es que si esto te vas a ir al infierno, y es que no, espérate, o sea, porque estamos inculcando un Dios que no es. Los dioses paganos sí son malvados, los dioses paganos sí que son precisamente dioses que no les importa la humanidad, ¿no? Pero a tu Dios, al Dios verdadero, sí que le importa la humanidad, por eso entrega a su Hijo único, Jesucristo. Y fíjate, ¿no? Les dice, a ver, bueno, si ustedes quieren ser el primero, sean el último y el servidor de todos. Vean la lógica de Dios, no es la del mundo, es la lógica de Dios. ¿Quieres ser primero? ¿Quieres saber mandar? Empieza a obedecer. Y ahí es donde no nos gusta a veces, ¿no? Les decía ahorita a las madres y a la gente de allá, a nosotros nos encanta mandar, pero no obedecer, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Que obviamente quieren mandar, pero tiránicamente. Es decir, fíjense, una persona que no sabe obedecer, que no sabe escuchar, es una persona que no sabe guiar, es una persona que no es líder, es una persona que es patrón, que es jefe, pero no líder. El líder es el que escucha las necesidades, como Jesús, el que ve las necesidades, el que está atento, aunque no esté siempre presente, está atento de lo que está pasando. Ese es un buen líder. Y Jesús dice, a ver, ¿quieres ser primero? Pues a ver, empieza a servir. Y es ahí donde no les gustan los discípulos. Dice, entonces, si no vas a saber escuchar ni obedecer, pues cállese, siéntese y, ¿verdad? Aprenda del maestro, que no vino a servir, sino a ser. Perdón, ¿cómo dice? ¿Verdad? Ya estoy como el chavo. Digo una cosa y hago otra cosa. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Pero fíjense bien, al final de cuentas, en este evangelio, dice que puso a un niño y que le dice, el que recibe a este me recibe a mí y no solamente a mí, sino al que me ha enviado. ¿Por qué pone una figura de un niño? No porque seas infantil,
Dios no te quiere infantil. Dios no te quiere berrinchudo. Te quiere un niño que se abandona al Padre. Un niño tiene confianza en su padre y en su madre porque sabe que no le va a pasar nada estando ellos. Así tú, así yo, tendríamos que tener la confianza en Dios, no tenerle miedo, sino tenerle una confianza plena, de decir, Señor, aquí estoy, sé que no me vas a defraudar, porque no eres un Dios superficial o un Dios inventado por el hombre. Eres el verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de vivos. Entonces, hermanos, que estas lecturas nos encaminen a confiar en Dios, nos encaminen a no tenerle miedo y nos encaminen a pedir la sabiduría de Dios que proviene de lo alto. Hoy estamos recordando a un santo franciscano, San Sebastián de Aparicio, que precisamente muere en Puebla. ¿Y qué hizo este santo? Pues nada más ni nada menos que fue uno de los que impulsó la construcción de las carreteras, ¿va? Para que se comunicaran los pueblos. Entonces es un patrono de los constructores, ¿verdad? Es un patrono, ¿verdad?, de todos aquellos trabajadores sencillos. Y no solamente eso, sino que evangelizó la Nueva España. Entonces, es un santo mexicano, ¿verdad? Bueno, yo diría mexicano porque vive aquí, ¿verdad? Pero un franciscano que podemos aprender mucho de este santo. Que así sea.